Aquí vemos un tipo en José o una sombra de una realidad mayor y mejor en el antitipo, nuestro Señor Jesucristo, que las cumple todas perfectamente al pie de la letra. Vamos a ver estas 9 tipologías en nuestro pasaje. Primero, que José fue enviado por su padre a sus hermanos. Y así también Jesús fue enviado por el Padre Celestial a sus hermanos israelitas, quienes lo rechazaron. Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga. Espero que estén muy bien en este día tan hermoso que Dios nos ha dado, que podemos disfrutar y por el que podemos alabarle. Quisiera pedirles que por favor me acompañen orando para encomendarnos al Señor y pedirle que Él nos sea guiando para entender su palabra y para amarlo más por su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tarde, por este momento en el que podemos adorarte con canciones, el que podemos animarnos para recordar que en Jesucristo hay libertad, que en Él tenemos libertad de pecados y vida eterna, y que tú, Señor, has sido bueno y fiel. Te adoramos, Señor, y queremos encomendar este tiempo a ti, suplicándote que por favor nos guíes a la luz de tu palabra, nos permitas entenderla, conocerte más a través de ella, sobre todo, Señor, ser transformados por ella para tu gloria y honra y nuestro gozo en Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Algunos de ustedes conocen la historia de Job en el Antiguo Testamento. Quizás han leído el libro de Job o han escuchado de Job. Se dice de Job en el capítulo 1, versículo 1, que Job era intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si recuerdan un poco más de la historia, vemos en el primer capítulo que Satanás acusó a Job de solo honrar a Dios por las bendiciones que el Señor le daba a Job. Y hay una situación ahí en una corte en el cielo, y ante esa acusación pasa algo muy interesante, y es que Dios permite que el enemigo cause una serie de pruebas en Job para demostrar todo lo contrario, para demostrar que Dios es bueno por quien Él es y no por lo que Él nos da. Más adelante vienen una serie de pruebas impresionantes que Dios permite en la vida de Job, como la pérdida de sus 10 hijos, como se ve en capítulo 1, versículos 18 al 19, y también de todo lo que él tenía en el versículo 16. En el mismo día le pasaron estas cosas a Job. Ante esa prueba, Job dijo sus famosas palabras en Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y este ejemplo bíblico nos hace pensar en por qué y para qué Dios permite las cosas buenas y malas que nos pasan. ¿Qué propósito hay en lo que Dios hace en nuestras vidas? En el caso de Job, sabemos que él no entendía por qué pasaba todo esto. Y muchas veces a lo largo del libro él se pregunta ¿por qué? Pero al finalizar el libro nosotros entendemos que Dios en todo momento tenía un buen propósito, que era mostrarle a Job y a todos nosotros que Dios es bueno por quien Él es y no por lo que Él nos da. Y nuestro texto de hoy en Génesis 37, 2 al 36, vamos a ver en la vida de José cómo Dios puede usar aún las tragedias para cumplir sus propósitos para nuestro bien. Cómo Dios puede usar las cosas que no nos gustan para nuestro bien. Así que mi oración es que este sermón sea de gloria a Dios, pero también que sea de aliento para nosotros al ver que Dios obra todas las cosas
para cumplir su propósito de salvación y para nuestro bien. Como un breve resumen de lo que vimos la semana pasada en Génesis 37, los primeros 11 versículos recordarán que José era el hijo preferido de su padre Jacob, que su papá le había hecho una túnica de muchos colores, una túnica muy especial que le daba a él un estatus como el hijo favorito de la familia. Vemos en el versículo 37, capítulo 37, versículo 4, que por esto sus hermanos lo odiaban, no podían soportarlo. No solo eso, vemos en el versículo 11 más adelante que sus hermanos le tenían envidia por unos sueños que José había tenido, donde él les estaba dando a entender a ellos que algún día sus hermanos se iban a inclinar ante él. Estos sueños solo enfurecieron a los hermanos de José contra él. Y vamos a ver cómo continúa la historia hoy en el resto del capítulo, en Génesis 37. Les pido que me acompañen en Génesis 37 para leer desde el versículo 12 hasta el final del capítulo. Voy a leer de la traducción Nueva Biblia de las Américas, Génesis 37, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, dijo José. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derramen sangre, échenlo en el pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre.
Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esa es la palabra de Dios. Una situación difícil para José. Y en este texto, amados hermanos, vamos a ver una serie de movimientos de José, donde él es movido de un lugar a otro por razones más allá de su control para eventualmente llegar a Egipto. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué él tenía que ir a Egipto? Vamos a ver 5 movimientos en esta historia y 9 tipologías de José cumplidas en Cristo. Vamos a ver cómo este texto nos apunta hacia la persona y la obra de Cristo. Y también hay una historia muy interesante aquí para los niños que están en la sala. ¿Cuántos saben la historia de José? ¿Has escuchado la historia de José? Ok, hay algunos que la saben, qué bueno. Pero vamos a aprender más de José, de cosas buenas de José que nos apuntan a Cristo. Vamos a ver el primer movimiento de José, cómo José se movió. En los versículos 12 al 17 vemos que Jacob le da una orden a José de ir a ver a sus hermanos para darles noticias de cómo estaban ellos y de qué estaba pasando con el rebaño. Vemos que José responde yendo. Si recordamos el contexto de lo que estaba pasando, Jacob y su familia eran pastores. Ellos se dedicaban a cuidar ganado. Tenían mucho ganado y probablemente se fueron al norte para encontrar praderas más grandes para cuidar del ganado. Pero también es posible que los hermanos de José estuvieran tan cansados de su hermano y de sus sueños que se quisieran ir lejos por un tiempo al norte, a Siquem. Y se fueron todos los hermanos a otra ciudad al norte, a Siquem, menos José, que se quedó atrás con su padre en Hebrón. Siquem quedaba a por lo menos 75 kilómetros al norte de Hebrón. Era una larga distancia, por la que entendemos que los hermanos de Jacob habían pasado días sin hablar con su papá. Y como todo papá, él querría saber cómo estaban sus hijos, qué estaba pasando con sus hijos, con la empresa, con el trabajo, con el ganado. Y por eso Jacob envió a José para ver cómo estaban sus hermanos. Recordemos que en aquellos días no había teléfono, no había correo electrónico, no había un Uber en el que él se pudiera subir para llegar rápido y saber qué estaba pasando. Tenía que enviar un mensajero para ver cómo estaba la situación, qué pasaba. El camino en aquel entonces podía ser peligroso. La persona que recorría toda esta distancia a pie pudiera encontrarse fieras o ladrones o muchos peligros en el camino. Pero vemos acerca de José algo muy importante. Y es que a pesar de estos peligros, en el versículo 13, él responde a su papá: iré. Él responde no poniendo resistencia, sino obedeciendo a su papá. También vemos en el texto que José llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos. Pero sí encontró allí un hombre que le dio un poco más de información de dónde estaban sus hermanos. Versículo 15
nos dice un poquito más de qué estaba pasando allí. Acompáñenme leyendo. Dice, estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre. Pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Entonces vemos que José, cuando no encontró a sus hermanos, se encuentra por casualidad, entre comillas, porque no hay casualidades, como vamos a ver, se encuentra con este hombre que le dice dónde están sus hermanos, que a propósito estaban en Dotán, otra ciudad, otros 10 kilómetros al norte de Siquem. Y José continuó su camino hasta allí. Y aquí vemos un destello del carácter de José, porque hasta ahora sus hermanos lo han entendido como el hijo mimado y como un arrogante que tenía estos sueños que los otros tienen que inclinarse ante mí. Pero aquí vemos un poco de la integridad de José, porque no solo hizo lo que su papá le mandó, sino que se esforzó por cumplir la voluntad de su papá. José hubiera podido llegar a Siquem y decir, he cumplido mi tarea, yo me voy para atrás, regreso a Hebrón, no tengo que hacer nada más. Pero él sabía que su padre quería saber de sus hijos, de sus hermanos, y continuó el camino a pesar de todos los peligros. José hizo aquí lo que su papá le mandó hacer. Entonces, niños, miren cómo José era obediente a su papá. Miren cómo él obedeció lo que su papá les mandó hacer. Él siguió lo que su papá le dijo que hiciera. Y a todos los niños, esto nos recuerda que obedecer a nuestros padres es bueno, que es bueno hacer lo que tu papá y tu mamá te dice, porque siempre es por tu bien, porque tu papá y tu mamá siempre quieren lo mejor para ti. La Biblia nos dice que eso es bueno y que le gusta a Dios. En Efesios 6, 1 al 3, el Señor nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Tú quieres vivir muchos días, muchos años? Yo también. Entonces es bueno obedecer a nuestro papá y a nuestra mamá, porque eso es bueno para nosotros y eso le gusta a Dios. ¿Okay? Entonces vemos un siguiente movimiento en la historia en el que José sigue su camino, se acerca a Dotán y sus hermanos lo ven desde lejos y traman cómo destruirlo. El versículo 18 nos dice que cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Los hermanos de José le tenían envidia y lo odiaban. Y tan solo verlo de lejos provocó en ellos que quisieran hacer un plan para matarlo y para arrojarlo a un pozo y para encubrir un crimen de que una fiera lo había devorado. Y todo esto por la rabia que en ellos producía sus sueños, porque dicen, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Estos hermanos querían que José y sus sueños se desaparecieran. No querían que José gobernara sobre ellos. Su plan es feo, es nefasto, porque piensan no solo en matar a su hermano como Caín mató a Abel, sino tirar su cuerpo y mentir diciendo que una fiera lo devoró. Esto es algo oscuro y nefasto. Es interesante ver que acá se mencionan los pozos, porque recordemos que en aquellos tiempos los pozos se cavaban
para proveer agua para los pueblos, porque el agua era escasa y valiosa, pero también se cavaban pozos para tirar allí a los criminales. Y es triste ver cómo los hermanos de José están tratándolo como a un criminal. Pero vemos que en los versículos 21 y 22, Rubén, el hermano mayor, trata de intervenir para que no maten a José. En el versículo 21 dice: pero Rubén oyó esto, el plan de sus hermanos, y lo libró de sus manos, y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Rubén libró a José de que sus hermanos lo mataran, inventando una solución mediocre, muy mediocre, para salvarlo y devolverlo a su padre. Que lo echaran en el pozo, que lo trataran como un criminal, pero que no lo mataran. Rubén acá estaba tratando de encontrar un punto medio entre aplacar a sus hermanos, el odio de sus hermanos, y de devolver a José a su papá, porque él iba a ser responsable de lo que le pasara a José. En vez de poner la cara, ser valiente y defender a José de que le hicieran algún daño, que es lo que debería hacer el hermano mayor, más bien quiso complacer a sus hermanos para que le dieran un escarmiento a José. Pero no querían que lo mataran, porque él tendría que dar cuentas. Por eso vemos en los versículos 29 al 30 que Rubén se escandaliza cuando no encuentra a José y dice: ¿a dónde iré? El muchacho no está aquí. Voy a tener que responder por este muchacho a mi papá y me voy a meter en problemas. Qué difícil situación para José acá. Tenemos aquí a José en medio de los planes malvados de sus hermanos y un hermano cobarde que no lo ayudó tan bien como pudo en su momento de mayor necesidad. La situación no está pintando nada bien para José aquí. Y por un momento quisiera que paremos aquí y veamos el efecto que tiene la envidia en una persona, hermanos. Lo vemos aquí en los hermanos de José. Y vemos que los celos y la envidia que ya veíamos en los primeros 11 versículos no solo llevaron a planes malvados y un intento de homicidio, sino que más adelante llevaron a mentiras, cuando los hermanos de José trataron de cubrir su pecado engañando a su papá. Así que debemos tener cuidado con tolerar el pecado, resentimientos, malas actitudes, que pueden terminar en envidias, porque estas cosas solo llevan a más pecados, tan graves como matar a alguien en nuestro corazón. A propósito, en Gálatas 5:19, Pablo describe la envidia como una obra de la carne, como algo que no le gusta a Dios. Y Jesús nos habla que cosas como estas que salen del corazón del hombre son las que contaminan al hombre. Y creo que vemos en el texto que la envidia e ira de los hermanos contra José no es algo que se creó de la noche a la mañana, sino que con el tiempo creció y se fue pudriendo en sus corazones. Así que tengamos cuidado de permitir siquiera el más pequeño rastro de estas cosas en nosotros. Y en vez de ello, a diario arrepintámonos de nuestros pecados, de las obras de la carne, y pidámosle al Señor que en vez de eso produzca en nosotros el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paciencia y todas las cosas que al Señor le agradan. Como lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. A propósito, tengamos cuidado con todo tipo de cosa que nos incite a comparar, a hacer comparaciones que puedan llevar a envidias. Porque cuando se envidia algo es porque se piensa que uno debería tener una cosa que otro tiene,
o cuando uno piensa que otra persona no debería tener lo que tiene. Y creo que las redes sociales son expertas en producir eso en el corazón del hombre. Cuando en Instagram uno entra y se compara con todas las otras cosas que puede ver. Así que tengamos cuidado de dejarnos influenciar por cosas que provoquen las obras de la carne en vez del fruto del Espíritu. Hermanos, vamos a nuestro tercer movimiento, donde vemos en los versículos 23 y 24 que José es humillado, es traicionado y es vendido. Vemos en el versículo 23 que cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Cuando José llegó allí, no recibió un saludo y un abrazo de sus hermanos, sino los golpes de sus hermanos que le arrancaron la túnica de muchos colores, que le recordaba que él era hijo preferido. Lo despojaron de su túnica para humillarlo y para quitarle ese estatus del hijo preferido y tratarlo como mucho menos. Este era un día difícil para José. Después lo tiraron a un pozo vacío, sin agua, a una cárcel en medio del desierto. Y no era un huequito cualquiera, hermanos. Hay estimaciones que dicen que estos pozos que se cavaban podían ser de 12 a 40 metros de profundidad. Lo tiraron allá y cayó por varios segundos al piso. ¡Pah! Puedo imaginarme el choque. Quizás hasta se escalabró cuando cayó allá. La oscuridad, ese momento difícil para José de sentirse solo, de sentirse triste, mal. Es posible que hasta quedó inconsciente y este debió ser el momento más difícil, el día más difícil y duro de la vida de José, siendo humillado por sus hermanos. Y allá en el pozo, mientras tanto, vemos que el texto nos dice en versículos 25 al 30 que entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata y estos se llevaron a José a Egipto. Wow, hermanos, qué fuerte es leer esto. Qué fuerte es ver que sus corazones, los corazones de los hermanos de José estaban tan endurecidos que podían comer mientras su hermanito estaba allá en el pozo. Como si nada estuviera pasando, podían comer. Tal cual era el odio. Y desde lejos ven una caravana de ismaelitas que va llevando cosas caras para vender en Egipto, resina aromática, bálsamo y mirra. Y Judá, uno de los mayores como Rubén, tiene la brillante idea de no matar a su hermano, sino de venderlo por 20 monedas de plata. La situación solo se puso peor para José acá porque lo vendieron por dinero. Qué difícil sería para José ser sacado del pozo con una cuerda, en el proceso siendo burlado por sus hermanos. Vamos a ver ahora qué queda con tu sueño soñador. Y en el proceso estar escuchando también los planes macabros de sus hermanos contra él. Y pensar, ¿solo valgo 20 monedas de plata para mis hermanos? No hubo quien lo ayudara ante estos traidores. En todo esto, José fue traicionado y vendido por sus hermanos y llevado como un esclavo a Egipto. Pasamos después a nuestro cuarto movimiento y vemos que en los versículos 31 al 35, José es sustituido por un cordero.
y los hermanos de Jacob regresan a Hebrón. Los hermanos regresan a su padre para mentirle y encubrir su pecado, regando la sangre de un cordero, de un animal que mataron, que era inocente, para que esa sangre se hiciera pasar por la de José. Dice en el texto, en el versículo 31, que así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto. Te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Vemos aquí que un animal fue sacrificado para sustituir a José ante su padre Jacob. Y también ese animal fue sacrificado para cubrir el pecado de los hermanos de José, para cubrir su mentira. Y aquí vemos algo interesante, que es que tal cual como Jacob engañó a su padre Isaac con una prenda de ropa, ahora a Jacob lo están engañando también con una prenda de ropa, con la túnica ensangrentada. La aparente pérdida de su hijo causó un amargo dolor para Jacob, porque no debería pasar que los padres lloren y sepulten a sus hijos. No es el orden de la vida, pero debemos tener compasión y cuidado de los que han vivido algo así. Por eso, hermanos, cuidemos de nuestra amada hermana Elma, que ha pasado un momento tan difícil también por la pérdida de su hijo mayor. En este caso, seamos como los hijos y las hijas de Jacob que se acercaron a abrazar a su papá, a mostrarle amor, a tratar de consolarlo. Este es un momento para que nosotros como iglesia nos acerquemos a ella y la arropemos de amor, de mensajes, de llamadas, de todo el apoyo para animarla en este momento tan difícil. Tenemos que estar allí, porque cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Ese es un momento para estar con ella. Vemos el quinto movimiento en el versículo 36, en que José es llevado a Egipto. El versículo 36 dice: mientras tanto, mientras que los hermanos de José estaban mintiendo a su papá del paradero de José, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y aquí está la clave de todo el pasaje, que al principio José es enviado lejos de su casa, lejos de su papá, buscando a sus hermanos. Y al final del pasaje, José es alejado de su casa también, pero ahora mucho más lejos de Hebrón, a Egipto, sin tener control de la situación. Y todo esto con un propósito muy particular y muy importante que ya vamos a ver. Un propósito bueno, algo muy bueno. Porque vamos a ver cómo la humillación y traición de los hermanos a José en los versículos 18 al 28 fueron usados por Dios para que él fuera llevado a Egipto, lejos de su casa, para un muy buen propósito. Para algo muy bueno, porque Dios obra todas las cosas, aun lo que no nos gusta, para nuestro bien y para su buen propósito de salvación. Estoy totalmente seguro, hermanos, que Jacob, los hermanos de José y José no tenían ni la más remota idea de cómo Dios estaba obrando en estas cosas para un propósito bueno. Quizá José pensaría, pero qué bueno podría salir de esta situación.
de esta desgracia que me está pasando? ¿Qué puede salir bueno de esto? Pero nosotros vamos a ver más adelante que Dios sí tenía un buen propósito. Si seguimos leyendo, saltamos un capítulo a Génesis 39, versículos 1 al 3, vemos que José fue llevado a la casa de Potifar, el general de Faraón, donde allí dice: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Sin hacerles un spoiler o arruinarles la historia continúa con que José es exaltado al lugar del presidente de Egipto. Pasó de ser esclavo a ser la segunda persona con más autoridad en todo Egipto después del rey, del faraón. Esto pasó después de que él interpretó unos sueños que el faraón tuvo, en el que él veía unas vacas flacas que después se comían, unas vacas gordas que después se comían a unas vacas flacas. Y José le interpretó esos sueños al faraón para decirle que esto representaba que iban a haber 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Y que el faraón y Egipto debía ahorrar para el tiempo de la escasez que iba a venir. Esto lo pueden ver en Génesis 41, pero lo que esto hace es que el faraón se impresione de la sabiduría de José y lo exalte a ser el segundo más poderoso en Egipto. Y todo esto es muy importante en la historia de la salvación, hermanos. Tiene mucho que ver con nosotros. Porque más adelante Jacob y los hermanos de José también iban a tener hambre. También iban a sufrir en el tiempo de la hambruna y también tenían que llegar a Egipto para comprar y buscar comida, para no morir de hambre. Y después no es nada más y nada menos que José, al que vendieron, el que les da a ellos de comer. Y así él evita que se desaparezca la familia de Israel. ¿Y por qué esto es importante? Como el pastor Alejandro predicó el domingo pasado, José fue usado para preservar el pueblo de Israel, para que se pudiera cumplir la promesa de Génesis 3:15, para que el Mesías viniera por la descendencia de Abraham, para que aplastara la cabeza de la serpiente, y para que en él, en la simiente de Abraham, fueran benditas todas las familias de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto que le pasó a José, Dios lo usó para llevarlo a Egipto, para ponerlo en una posición de autoridad y para salvar la vida de su familia, para que se creara la nación de Israel y para que pudiera venir el Mesías, nuestro Salvador, a morir por nuestros pecados y darnos salvación. Es muy importante lo que está pasando aquí. Más adelante, José podía decir que lo que sus hermanos pensaron en hacerle mal a él, Dios lo usó para bien. Miren lo que dice Génesis 45:5. Cuando en ese reencuentro, 20 años después de esto que está pasando, José ve otra vez a sus hermanos. Él les dice: ahora pues no se entristezcan, ni les pese haberme vendido aquí, pues para preservar vidas, Dios me envió delante de ustedes. En Génesis 50:20 él también dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Lo que ellos pensaron hacer a mal, Dios lo usó para bien. Pero entonces, hermanos, no podemos quedarnos aquí, porque cada
pasaje de la palabra debe apuntarnos a Cristo. Entonces debemos preguntarnos cómo este pasaje nos muestra a Cristo. ¿Cómo podemos ver a Jesús, nuestro Salvador, en este pasaje? Quisiera presentarnos aquí 9 tipologías entre José y Jesús, identificadas por el pastor David Barceló en su libro Su Gracia es Mayor. Un excelente libro que te lo recomendamos, Su Gracia es Mayor. Aquí vemos un tipo en José o una sombra de una realidad mayor y mejor en el antitipo, nuestro Señor Jesucristo, que las cumple todas perfectamente al pie de la letra. Vamos a ver estas 9 tipologías en nuestro pasaje. Primero, que José fue enviado por su padre a sus hermanos. Y así también Jesús fue enviado por el Padre Celestial a sus hermanos israelitas, quienes lo rechazaron. Génesis, en Juan 11 al 13, dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de que sean llamados hijos de Dios. Los fariseos y sacerdotes de Israel también hicieron un complot contra Jesús para matarlo porque le tenían envidia de que las multitudes lo seguían, como vemos en Juan 11:53. José fue despojado de su túnica de muchos colores, tal cual como los soldados romanos le quitaron la túnica a Jesús y echaron por ellas suertes, como lo vemos en Juan 19:23 al 24. Pero mejor aún, vemos que Jesús voluntariamente, Él se despojó de todos sus beneficios, porque siendo Dios, agregó la humanidad a su divinidad. Se hizo como uno de nosotros. A Él no lo despojaron a la fuerza, sino que como Filipenses 2, 7 al 11 nos dice, Él se despojó voluntariamente de todos sus beneficios para nuestra salvación. Quinto, Rubén trató de librar a su hermano a medias, como ya vimos. Así también Pilato trató de librar a Jesús, tratando de complacer a las multitudes que decían, crucifícalo, crucifícalo. Y entregó a Jesús a ser crucificado. Jesús también fue vendido como un esclavo por unas monedas de plata por Judas, como José fue vendido por Judá, como vemos en Mateo 26, 14 al 16. José fue entregado a los ismaelitas y madianitas, tal cual como Jesús fue entregado a los romanos para ser crucificado. Y como aquel cordero que fue sacrificado para cubrir el pecado de los hermanos de José y sustituir a José, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue derramada también para el perdón de nuestros pecados. Y también fue presentada ante el Padre Celestial. Así que, amados hermanos, vemos como la humillación y la traición de José apuntan al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Apuntan a su muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y esto no fue un plan B. Esto no fue algo que agarró a Dios por sorpresa, como si algo no hubiera sido planeado, predeterminado, o si algo hubiera salido mal. Más bien todo esto pasó según el plan predeterminado de Dios, que no le tomó por sorpresa. Todo lo que le estaba pasando a José y el que pasó a Jesús no era una sorpresa para Dios. En Hechos 4:27 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Todo pasó al pie de la letra como Dios lo había predestinado. Así que todo lo que pasó aquí, Dios lo predestinó para que pasara como Él quiso y para lograr un buen propósito.
Ahora quisiera preguntarnos, ¿con quién te identificas en el texto? ¿Con quién te identificas en el texto? Creo que podemos identificarnos con los hermanos de José, quienes lo traicionaron y lo humillaron, porque nosotros también en nuestros pecados hemos traicionado y humillado a Jesús, porque nuestros pecados requirieron que Jesús muriera en la cruz por nosotros. Nosotros también hemos ofendido a Dios y a su Hijo amado. Pero Cristo sufrió para perdonar y para salvar la vida de sus hermanos que pecaron contra Él. Así como Pedro lo negó y Jesús le perdonó sus pecados y lo restauró, también a nosotros hoy Jesús nos ofrece perdón de todos nuestros pecados. Nos ofrece perdón y vida eterna, nos reconcilia con el Padre. Su sangre nos da perdón, nos reconcilia con el Padre. Así que, estimado amigo, estimado amiga, tú puedes despojarte de toda envidia, de todo odio y pecado y venir a Cristo en arrepentimiento y fe y confiar que Él es el Hijo de Dios, quien murió por todos tus pecados, cuya sangre fue derramada para limpiarte de una vez y para siempre de toda maldad y que te perdona y que te da vida eterna por la fe en Él. Así que, amados hermanos, espero que podamos ver cómo Dios obra todas las cosas, aún las cosas más difíciles, para nuestro bien. Dios obró la muerte de Jesús para el bien más grande posible, la salvación de los pecadores que confían en Él. Y quizás, como José, en este momento puedas estar pasando un momento difícil, con problemas de salud, problemas migratorios, una larga espera por algo que deseas o escasez económica. Pero quiero animarnos, amados hermanos, a ver en este texto que Dios obra todas las cosas, lo bueno y lo malo, todas las cosas, Él lo obra para el bien de los que lo aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Eso es lo que nos dice Romanos 8:28. Pablo dice allí, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados de acuerdo a su propósito. Todo está obrando y obrará para tu bien en Cristo Jesús. Así que esta prueba, por más difícil que pueda parecer, Dios la está obrando para tu bien, para que seas más como Cristo y para que todo esto solo sirva como un paso más para que puedas estar con Cristo y algún día ver cara a cara al Cristo que te salvó y te perdonó todos tus pecados. Hermanos, en Cristo tenemos nuestro mejor ejemplo también para enfrentar las pruebas, porque Cristo atravesó situaciones mucho más difíciles que las de José y mucho más difíciles que todas las pruebas y situaciones que nosotros podamos pasar. Quisiera pedirles que por favor me acompañen al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el autor de Hebreos dice así, en el versículo 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó
tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Jesús enfrentó la prueba valientemente. Él no se acobardó, sino que la enfrentó por el gozo que venía para Él. Entonces nosotros podemos enfrentar las pruebas con la mirada fija en Jesús, nuestro mayor ejemplo, nuestro hermano mayor, nuestro Señor, y saber que venga lo que venga, sea cual sea la prueba, Dios tiene todo en control y Jesús está en el trono y Él lo está obrando todo para nuestro bien. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. La vida, hermanos, a veces puede parecer como un rompecabezas que estamos armando y que no entendemos cómo poner las piezas juntas para que haga sentido. A José le tomó 20 años entender cómo Dios usó todo esto para su bien. Quizás ahora no entendemos lo que está pasando, pero por esta historia podemos confiar que tal como nosotros podemos ver la portada del rompecabezas y podemos ver cómo se ve, al final Dios siempre gana, Dios siempre triunfa y Él está con nosotros. Podemos tener paz por esa razón de que Él va a obrar todo para nuestro bien. Y yo creo que si es la voluntad de Dios, si algún día entendemos por qué Dios permitió lo que permitió y por qué pasó así, podremos por fe y con fe decir que Dios tenía la razón, que Dios siempre hace todo bien, que Él tenía la razón en lo que hizo. Así que descansemos en su soberanía. Job, al final de su libro, reconoció que Dios tenía la razón, que a pesar de todo lo que pasó, él no podía cuestionar a Dios, sino que debía confiar en el Señor. En Job 42, 2 al 6 Job dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Algún día también podremos ver al Señor cara a cara. Y creo que en la prueba que Job estaba pasando, él había escuchado de las grandes obras del Señor, pero en el verlo obrar en su vida a través de la prueba, podía decir, ahora mis ojos te ven, ahora entiendo. Es decir, que ningún sufrimiento, ninguna situación que puedas estar pasando es desperdiciada por el Señor, sino que más bien es usada para tu bien, para que puedas conocerlo a Él más. Entonces, hermanos, para finalizar, no cuestionemos las maneras de obrar de Dios, sino que más bien descansemos en que todo lo que Él hace es para nuestra salvación y para nuestro bien. Y que esto resulte en adoración, en gozo y esperanza para nuestras vidas, porque nosotros servimos a un Dios bueno y todopoderoso que usa aún el sufrimiento para nuestro bien y para un propósito mucho más grande del que pudiéramos imaginarnos. A Él sea la gloria por siempre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos anima y que nos recuerda que nada se te escapa a ti de tu control, que todas las cosas las estás obrando para nuestro bien. Y te damos gracias por cómo obraste en la vida de José para preservar al pueblo de Israel, para que el Mesías viniera, muriera por nosotros y resucitara de entre los muertos, para que por la fe en Él tengamos vida eterna.
Te adoramos, Señor, y te suplicamos que si alguno entre nosotros hoy quiere reconocer que solo en Jesucristo hay vida eterna y perdón de pecados, que pueda hoy creer que Jesús murió por él o por ella para que tenga vida eterna en su nombre. Te amamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.